A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de concordancia gramatical del área de comunicación y el lenguaje en el grado de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Pablo. Hola Pablo. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos con agua y jabón o utilices gel antibacterial para comenzar nuestras actividades en esta sesión. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre un tema importante al momento de redactar tus expresiones, tus textos. En una sesión anterior hablamos sobre esos conectores que son importantes y fundamentales en un párrafo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la parte de concordancia que deben tener todas las palabras dentro de una redacción, ¿sí? Si escuchas la oración Julia bailo, esa oración, aunque es corta, no tiene una coherencia o una concordancia, porque no decimos Julia bailo, decimos Julia baila. La concordancia tiene que ver con la relación entre número, género, el tiempo y la persona en que vamos a hablar en una oración. Y vamos a comenzar con la definición de qué es la concordancia gramatical. Pues es un recurso que obliga a que unas palabras coincidan con los rasgos o características de otras, o sea, que deben de tener coincidencia en redacción, en género, en número y en la forma en la que vamos a escribirlas. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de concordancia que hay y qué relaciones hay entre ellas. Existen dos tipos de concordancia. Hemos hablado de sintagmas nominales, de sintagmas verbales y tienen relación con la concordancia. Pero ahora le vamos a llamar concordancia nominal y concordancia verbal. Son dos tipos de concordancia que son fundamentales en una expresión o en la redacción de un texto. Como lo acabamos de escuchar en la definición, la concordancia es esa obligación que tienen las palabras de coincidir. Si hablamos de la concordancia nominal, tiene relación con la parte del sujeto, ¿sí? ¿Recuerdas que vimos los sintagmas? Pues en esta parte es donde habla de quién o quién está ejerciendo la acción en una oración. En la concordancia nominal, las palabras deben coincidir o concuerdan en algún momento en género, que puede ser masculino o femenino, y en número, que puede ser en singular o en plural. Al hablar de concordancia, quiere decir que si analizamos de forma sintáctica, hay sustantivos, hay artículos y hay adjetivos que deben de tener una coherencia al momento de escribirlas y de leerlas. Esto para que el mensaje llegue completo a la persona que está leyendo o escuchando las expresiones. También es importante mencionarte que la concordancia nominal debe de existir. Si dentro de la expresión hay pronombres, debe de haber una concordancia entre el antecedente y el consecuente de las expresiones. Vamos a ver unos ejemplos de este tema de la concordancia nominal. Si hablamos de concordancia nominal y decimos los árboles verdes, no decimos los árboles verdes. Por ejemplo, acá hay un artículo, hay un sustantivo y hay un adjetivo. Todas las palabras que están dentro del sintagma nominal deben de coincidir con el número y el género del cual se está expresando o el cual estamos tratando de dar a entender. En este caso, el artículo, el sustantivo y el adjetivo coinciden o concuerdan en el género, que es masculino, y en el número, que es plural. No decimos el árboles verdes. No, hay una concordancia. Y en algún momento, como te decía, puede haber un pronombre
dentro de la oración o de la expresión, y este pronombre debe coincidir también con el antecedente o el consecuente según sea el caso. En esta oración, las niñas venderán sus muñecas. El pronombre es un pronombre posesivo y tiene un antecedente que es niñas, el sustantivo. No decimos las niñas venderán sus muñecas, ¿sí? Hay una concordancia, hay una coherencia en la redacción y todo lo que escribamos en un texto debe tener esta parte de concordancia. Pero cuando hablamos de adjetivos, de pronombres, de artículos y de sustantivos, estamos hablando de la concordancia en el aspecto nominal. Más adelante vamos a hacer otros ejemplos. También está la concordancia verbal, que esto ya es dentro de la acción o cuando tomamos en cuenta la acción. La concordancia verbal es la coincidencia entre número y persona gramatical del sujeto y del verbo, ¿sí? El verbo nos va a indicar la acción, pero también nos indica en qué persona y en qué número vamos a expresar el mensaje, ¿sí? Por ejemplo, en las siguientes oraciones. Nosotros iremos mañana. Acá hay un sujeto que es un pronombre y está la acción o verbo. No decimos nosotros ir mañana, no lo decimos. Algo muy importante es que esta concordancia es en el idioma español, porque en algunos idiomas mayas, por ejemplo, una palabra representa masculino y femenino, entonces ahí no aplica la concordancia gramatical porque esta es para el idioma español. Nosotros corresponde a la primera persona del plural, hablando de pronombres. Iremos corresponde a la primera persona del plural también. Hay una concordancia, hay una coincidencia en número y en persona gramatical. Pero en el ejemplo siguiente, Alejandra y Carlos están en casa. Aunque hayan dos núcleos en el sujeto que sería Alejandra y Carlos, los núcleos al ser un sujeto compuesto, porque tiene dos núcleos, toman el lugar de la tercera persona en pronombres personales, porque no decimos Alejandra y Carlos está en casa, decimos Alejandra y Carlos están en casa. Por lo tanto, los dos núcleos del sujeto van a tomar el lugar de la tercera persona y obviamente es en plural. Por lo tanto, la acción, o sea el verbo, también debe de cumplir esta misma función. Cuando hablamos de concordancia es muy importante saber escribir y saber analizar cada una de las expresiones que estamos redactando para que el mensaje llegue completo. Vamos a practicar un poquito sobre la concordancia tanto nominal como verbal. Acá tenemos oraciones las cuales vamos a ir analizando y quiero que tú en casa escuches bien cómo las voy a leer y que identifiques en dónde debe de ir la concordancia y lo vamos a hacer juntos acá. El profesor está sentada en su silla. Acá no hay concordancia verbal y en algún momento no hay concordancia nominal. ¿Recuerdas? La concordancia nominal debe de estar en artículos, en sustantivos, en adjetivos o en pronombres con su antecedente o consecuente. Y en el caso de la concordancia verbal debe de coincidir con número y persona gramatical. ¿Qué palabras de esta expresión deben de cambiarse para que haya concordancia? Si leemos el profesor está sentada en su silla, la palabra o las palabras que debemos cambiar es la palabra sentada y sus. Para que haya concordancia debe de ser sentado y el pronombre su. Si la leemos nuevamente sustituyendo esas palabras, el profesor está sentado en su silla. Ya se escucha mejor porque ya hay una concordancia. Las fresas y plátanos son muy sanas. ¿Habrá concordancia?
No, hay un adjetivo. Entonces, en la parte del adjetivo no hay concordancia. ¿Qué palabra es la que se debe cambiar? Muy bien. La palabra sanas por sanas. ¿Por qué? ¿Recuerdas en el ejemplo anterior? Al tener dos núcleos del sujeto, toman el lugar de la tercera persona del plural, es como que dijéramos ellos. Entonces, debemos de completar el adjetivo con la palabra sanos. Laura y Pedro están muy cansadas. Nuevamente, ¿dónde debemos de tener la concordancia? Bien, en la acción, en el verbo y en este adjetivo. ¿Con qué palabras lo cambiarías? Laura y Pedro están muy cansadas. Muy bien, la palabra o la acción debe cambiarse por están y debe de ser cansados. Acá se da nuevamente la situación anterior, que al haber dos núcleos en el sujeto, cambian y toman el lugar de la tercera persona del plural. Entonces, si volvemos a leer, dice, Laura y Pedro están muy cansados. Siguiente ejemplo. La águila tienen una gran visión. ¿Qué palabras deben de ir ahí o cuáles son las que debemos cambiar para que haya concordancia? Hay una regla entre los sustantivos y es que cuando el sustantivo comience con una A, el artículo correcto es el, ¿sí? Como en este caso. No decimos la agua, por ejemplo, decimos el agua. Lo mismo sucede acá. El artículo debe cambiarse, la acción debe cambiarse y para que pueda haber una concordancia. Entonces quedaría el y en lugar de tienen en plural debe de ser en singular. Tiene. El águila tiene una gran visión. Y la última. En el bosque habían una casa abandonada. ¿Qué palabras deben cambiarse? La acción y el adjetivo, en este caso la palabra abandonado es un adjetivo, y debe de cambiarse por había, porque estamos hablando solo de un bosque, y abandonada, porque en este caso el sustantivo es casa y es femenino, entonces el adjetivo también debe de ser femenino y si está en singular debe de ser también singular el adjetivo. Si la leemos nuevamente, en el bosque había una casa abandonada. La oración ya tiene el sentido que queremos. Entonces, hablamos sobre lo que es la concordancia gramatical y la importancia que tiene al momento de redactar expresiones o redactar párrafos. Debe de haber una concordancia, debe de haber coincidencia en número, en persona gramatical, si estamos hablando de la concordancia verbal, y si hablamos de la concordancia nominal, debe de haber una coincidencia entre el artículo, el sustantivo, el adjetivo, o en su caso, el pronombre con su antecedente o consecuente. Muy bien, lo que te corresponde es lo siguiente. Vas a leer las oraciones que se te presentan acá. Las vas a leer, las vas a analizar y vas a identificar qué palabras son las que no coinciden, es decir, en cuáles no hay concordancia. Y las vas a corregir, tú las vas a cambiar para que exista una concordancia. Recuerda que si hay un sustantivo y hay un adjetivo, la concordancia es nominal y si es en la acción donde no hay concordancia, entonces debe de ser una concordancia verbal. Son oraciones que tú las vas a corregir y puedes compartir tus respuestas con quienes estén contigo en esta sesión. Ten presente, por favor, guardar tus ejercicios y tus trabajos en tu portafolio de Aprendo en Casa. Y pues con quienes estés en este momento, comparte qué aprendiste hoy. Hoy vimos otro tema importante en la redacción de textos, que es la concordancia gramatical. Explicamos que hay dos tipos de concordancia, la concordancia nominal y la concordancia verbal, y a qué se refiere cada una. Recuerda que este mes celebramos el Día del Maestro
el 25 de junio. Por lo tanto, te invito a que compartas estas fechas con quienes estén contigo en este momento. Agradecemos a Pablo la interpretación de lengua de señas y te recordamos, por favor, lavar constantemente tus manos con agua y jabón. Si sales, que sea solo lo necesario y utiliza tu mascarilla. También te recordamos que te quedes en casa porque juntos saldremos adelante. Hasta pronto.